Lectura de la Buena Nueva según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos mis hermanos y amigos. Nuevamente el hermano José Luis González les saluda, predicador católico y misionero, y comparto con ustedes la reflexión del día. Jesús ha formado una nueva familia que ya no se basa en vínculos naturales, sino en la fe en Él, en su amor que nos acoge y nos une entre nosotros, en el Espíritu Santo. Todos aquellos que acogen la palabra de Jesús son hijos de Dios y hermanos entre ellos. Si tú en este momento haces de esta palabra una vivencia, la acoges, la vives, tú eres también hijo de Dios. Eres hermano entre los hermanos, porque acoger la palabra de Jesús nos hace hermanos entre nosotros y nos hace ser la familia de Jesús. Hablar mal de los demás, destruir la fama de los demás, nos vuelve la familia del diablo, nos dice el Papa Francisco. Aquella respuesta de Jesús no es una falta de respeto por su madre, claro que no, y sus familiares. Más bien, para María es el mayor reconocimiento, porque precisamente ella es la perfecta discípula que ha obedecido en todo, la voluntad de Dios. Ella es el ejemplo, la que estuvo siempre en comunión con Dios desde la fe, desde la esperanza, desde el amor, en comunión con Jesús, con su Padre Dios. Aquella que reconoció desde la fe la obra del Espíritu Santo que actuó en ella y que ahora actúa en la iglesia. En este texto bastante breve, por cierto, del Evangelio de San Mateo, es texto breve pero bastante sustancioso, encontramos a tres personajes bien centrales: Jesús, la madre y los hermanos. En la cultura hebrea, la palabra hermano se aplicaba para designar un rango muy extenso de familiares y parientes. Esto ya lo he explicado en otros momentos, en los cursos de apologética que comparto con varios hermanos en varias parroquias. Pero la reflexión la voy a centrar al hecho de que Jesús le llama hermanos a aquellos que comparten sus ideales, sus proyectos, su estilo de vida.
Claro, ya decía que en la cultura hebrea eso era lo más normal. Se aplicaba a esas personas que caminaban persiguiendo un mismo fin, un mismo ideal. A la advertencia que le hicieron a Jesús de que su madre, sus hermanos querían hablar con él, y a su pregunta de quiénes son mi madre y mis hermanos, que señala el Evangelio, Jesús, con la mano extendida, señala a sus discípulos. Y las respuestas de Jesús siempre sorprenden, En este relato se resalta especialmente el valor de la madre y de la familia para algunos. Piensan o creen de que aquí miren cómo menospreció a su madre. No, hay que ver bien el texto, el contexto y el pretexto de la palabra que leemos. Jesús va por los caminos de la fe. Por este motivo elogia siempre lo más grande de María, la fiel por excelencia, escuchando la palabra de Dios, poniéndola en práctica. También extiende esta maternidad del orden espiritual a la humanidad, cuando desde lo alto de la cruz dice al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. La Virgen María acogió al discípulo, dice la palabra, y a nosotros, que por el bautismo formamos parte de la gran familia cristiana. Y esto es importante, entenderlo, comprenderlo, hacerlo vida entre nosotros. Nunca menospreció a su madre, al contrario, la valoró. Fue la primera discípula misionera. La Virgen María cumplió siempre la voluntad del Padre y fue persona muy importante en la misión de Cristo. Ya lo hemos dicho muchas veces, modelo de la fe, de la esperanza y del amor. Entonces, cada uno de nosotros, pues, veamos en la Virgen María ese modelo de oración. Y hoy en día, pues, su ejemplo nos empuja, nos anima, nos ayuda para ver en Jesús no solo un maestro, sino como ella lo vio, su Señor. Acordémonos que Cristo es nuestro hermano mayor. Y Cristo nos ha dicho aquellas palabras: el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Preguntémonos, ¿cómo reacciono cuando surgen obstáculos para conseguir una meta en mi vida? Tal como llevó a la práctica la misión encomendada Jesús, ¿cómo reaccionó él ante las pruebas? ¿Y cómo reacciono yo ante las pruebas, ante estas circunstancias que muchas veces duelen, me hacen alejarme del camino, me hacen pensar si seguir o no seguir, me hacen ponerle peros a seguir sirviendo a la comunidad, en la iglesia, en el movimiento, a seguir perseverando? Muchas veces son obstáculos para ya no continuar y me desinflo, me desanimo tanto que veo lejos volver a la iglesia, veo lejos volverme a integrar y casualmente
siempre hay cositas que me desaniman más. Máximo cuando no estoy orando, cuando no estoy leyendo la escritura, cuando en mi corazón hay resentimientos, hay aquello que no le agrada al Señor. Que este día la Virgen María sea el modelo de vivencia de la palabra de Dios y que nosotros podamos entender, comprender que lo más hermoso en la vida es hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre son aquellos que hacen, que cumplen la voluntad de Dios. La voluntad de mi Padre, dice Jesús. Vamos a anotarnos para ser familia, para ser hermano, para ser parte de esta familia espiritual. Cumplamos la voluntad de Dios para escuchar de la voz misma de Jesús. Sos mi hermano, sos mi familia. Claro, la familia espiritual. Así es que este día comencemos con este pensamiento. Señor, yo quiero ser parte de esta gran familia que tú me propones que yo sea. Y así pues, hermanos y amigos, vivamos juntos este día, unidos en la fe, en la esperanza y el amor, en la oración, en la escucha de la palabra de Dios y en el amor a los demás. Bendiciones.